Les saluda el diácono Óscar López este domingo 17 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que estamos necesitados del amor, de la misericordia y el perdón del Señor, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Con un corazón contrito y humillado, acerquémonos a ese Padre de misericordia, Padre de ternura y amor, que siempre perdona nuestro pecado y nos lleva a la vida eterna. Amén. En este domingo escucharemos del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 3 al 10 y versículo 19. Al Salmo 39 vamos a responder: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y en la segunda lectura vamos a escuchar la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 13 al 20. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos 32 al 45. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse y volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: anda, acuéstate, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, que tu siervo escuche. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Salmo 39, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito, me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea, no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca con su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad,
porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Por lo tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vaya, es una palabra que nos deja un sabor bastante agradable, pero de todas formas hay que discernir las llamadas de Dios. Vaya por delante que la reflexión que sigue no se refiere exclusivamente a los jóvenes, sino solo a una vocación o estado de vida. Se refiere a todas las llamadas del Señor, en todos los momentos de la vida, y probablemente no solo una vez. ¿Cuántas veces nos ha tenido que llamar el Señor para que le respondamos? La primera lectura nos presenta al joven Samuel, y en esa inquietud interior que Dios le hace sentir varias veces hasta que consigue de él la respuesta deseada. Está en el templo, al latido mismo de Dios, donde estaba el arca de Dios, como si dijéramos pegado al sagrario. Habrá dado 1000 vueltas por los alrededores del arca. Habrá estado presenciando muchas ceremonias en el santuario y habrá visto a muchas personas orando en aquel lugar sagrado. Pero él no conocía todavía al Señor porque no le había sido revelada su palabra. Es sorprendente que este joven, que habría servido ya varios años en el templo, no conociera todavía al Señor. Sus padres lo habían consagrado al servicio del templo, agradecidos a Dios por ese hijo, por el que tanto habían suspirado. En el lenguaje bíblico, conocer indica una experiencia íntima, un abandono convencido e incondicional en los brazos de la persona amada y también de Dios. Así que no es tan extraño que Samuel, aún sirviendo en el templo del Señor, no hubiera tenido todavía esa experiencia personal e íntima, y por tanto no le hubiera dado su plena adhesión, su completa disponibilidad para colaborar en la obra de la salvación. Y la razón de esta ceremonia está en que desconoce su palabra, lo cual puede significar 2 cosas: que todavía no le suena, no la ha leído, no la ha escuchado, no le ha prestado atención, o bien que no ha descubierto que esa palabra tiene que ver con él, que le afecta, que está viva. Pongamos un ejemplo. Es como si nosotros, al escuchar hoy esta primera lectura, hubiéramos pensado: mira qué cosas pasaron hace miles de años, mira qué experiencia tan curiosa tuvo el bueno de Samuel. Hoy no pasan estas cosas, nadie oye las voces del Señor. Pero si la Biblia ha conservado esta experiencia, es para iluminarnos, para ayudarnos a interpretar nuestras propias vivencias. No se trata de un caso aislado. En esta historia se está hablando de ti y de mí, y por eso hemos dicho, después de leerla, palabra de Dios. Dios nos ha hablado, hemos oído su voz, pero quizás nos ocurra como Samuel, no hemos sabido entenderla, no nos hemos sentido aludidos. Samuel está escuchando una llamada y no ha descubierto todavía que esa llamada proviene de Dios y se dirige a lugares equivocados y a personas equivocadas. No vayamos a pensar que Samuel realmente estuviera oyendo voces de Dios. El autor sagrado
está intentando describir o escenificar una experiencia interior, personal, que nadie más podría oír. Cuando tú estás en silencio en medio de la noche o en cualquier lugar recogido, sin distracciones, en la presencia de Dios, repasando lo que has visto, oído, sentido al cabo del día, puedes ver con cierta claridad que te falta algo, que no estás tranquilo, que no te sientes satisfecho, que tienes que hacer algún cambio, tomar una decisión, dar algún paso concreto y que tienes que responder a una petición, que estás inquieto. Te pasa como a Samuel y como le pasó a Andrés o a Pedro. Necesitaban y esperaban algo más distinto de lo que hacían o tenían. No es Juan Bautista, ni se trata de conformarse echando las redes en el mar de Galilea, como siempre, ni es acudir al templo, pero ellos sí acertaron con la persona y lugar adecuados. Cada cual podría analizar dónde está yendo para dar respuesta a esas llamadas interiores, porque tal vez nos podamos estar confundiendo de personas, de sitio, de ocupación, y Dios nos hace notar que quiere de mí otra cosa. Samuel no es capaz de reconocer o encontrar en sí mismo al Señor. Tampoco Andrés y el discípulo amado son capaces por su cuenta de descubrir quién es el verdadero y único maestro. Necesitaban guías o mediadores que hayan tenido esa experiencia, personas que orienten sus pasos por caminos que ellos han recorrido antes y siguen recorriendo todavía. En una palabra, maestros de vida, personas con experiencia de Dios. Así Elí enseñará a Samuel la actitud de disponibilidad y el modo de escuchar la palabra que está oyendo. Y Juan Bautista invitará a 2 de sus discípulos a marcharse de su lado para que convivan con el Señor al menos durante un día. Hace falta, por tanto, salir de la comodidad, de la cama, de mi barca, de mis redes, de mi grupo de siempre, de mis costumbres y mis oraciones de siempre, para encontrarse con el Señor. Donde el Señor está, donde Él vive, donde Él va con los que Él prefiere estar. Los llamados, los que ya han tenido experiencia de conocer, aunque solo sea un poquito más, se convierten en llamadores. Esa ha sido la tarea de Elías, de Juan Bautista y de 2 primeros discípulos de Jesús. Hemos encontrado al Mesías y llevaron a Pedro, a este caso, hasta Jesús. Ellos han sido los responsables de que otros se encuentren con Dios y le respondan. Por eso es indispensable que todo cristiano hable y comparta con otros hermanos su experiencia de haber encontrado al Mesías, de haber pasado todo un día con Él, de haber escuchado su llamada, de haber tenido que hacer sus renuncias para hacer posible el encuentro, de haber sentido como puso en Él su mirada para encontrarle alguna tarea. Por último, quiero subrayar que Dios Padre y su Hijo Jesucristo necesitan siempre de colaboradores a tiempo pleno para sacar adelante su proyecto de vida. Ni el Padre ni el Hijo hacen las cosas ellos solos, y por eso derraman continuamente su espíritu en nuestros corazones. Cuando hay tanto que hacer en la iglesia y en el mundo, y cuando hay tantas cosas que no se hacen, ¿no será que no estamos escuchando la palabra, que no acudimos a algún maestro de vida y que no nos levantamos de la cama, que no salimos de nuestras redes, que no damos la respuesta adecuada a nuestras inquietudes, que ir acompañada necesariamente de otra oración? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque orar no es esperar que Dios arregle nuestras cosas, sino ponernos en sus manos para que Él pueda arreglarlas. Hasta aquí tenemos pues la reflexión de este día. Y ahora la bendición que siempre hemos terminando. El Señor te muestre su rostro misericordioso y compasivo y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que la utilizáramos los padres entre sí y bendijéramos a los hijos y los motiváramos a bendecirnos. La oración de San José compuesta por el Papa León XIII. A ti, oh bendito José, a ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio por aquella caridad con que
la Inmaculada Virgen María de Dios te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benignos los ojos a la herencia que con tu sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades. Protege, prudentísimo custodio, a la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defienda a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, la Virgen los acompañe.